Hola, buenos días a todos. Ya son las 12, así que vamos a comenzar con este webinar que vamos a hacer sobre JetBrains Data Grid. Bueno, yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft. Danisoft es Premium Reseller de JetBrains aquí en la península ibérica. Y bueno, somos el partner de referencia en cuanto a distribuidor de los productos de JetBrains. Vale, pues vamos a ir comenzando con nuestro webinar. Habíamos propuesto una agenda en la cual vamos a ver DataGrid, también vamos a ver un poco las herramientas y un poco las herramientas según los tipos de roles que tenemos a la hora de trabajar con bases de datos. Un poco también qué posición tienen estas herramientas, qué herramientas se adecúan mejor a cada rol. Bueno, hace tener una visión general de dónde nos movemos y tenemos que trabajar con bases de datos, aunque nosotros vamos a poner el énfasis en la parte de diseño y programación. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, vamos a hacer una pequeña presentación en donde vamos a ir revisando estos roles, estas tareas relacionadas con los roles, los productos que tenemos disponibles, no solo de JetBrains, aunque vamos a enfocarnos obviamente en JetBrains y DataGrid, pero un poco lo que hay en el mercado, etcétera. Y luego nos vamos a meter con el producto de JetBrains. También vamos a ver el trabajo de DataGrid integrado en los IDEs de JetBrains. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco en todos estos temas, ¿vale? Así que muy bienvenidos a todos. Por supuesto, gracias por asistir al webinar, por estar aquí con nosotros. Y si os parece, vamos a ir avanzando. Bueno, lo primero, como presentación un poco de JetBrains, como sabéis, es un fabricante muy reconocido a nivel mundial por los IDER, por los entornos de desarrollo que tiene. Quizá el más conocido sea IntelliJ IDEA, IntelliJ IDEA, que es el entorno de desarrollo para Java, y Kotlin, que es Kotlin es un dialecto de Java, podríamos decir, creado directamente por JetBrains, sobre todo enfocado a crear aplicaciones multiplataforma para Android, para iOS, también por supuesto para escritorio, web, etc. Y luego tiene otros IDEs que cubren posiblemente la mayor parte de los lenguajes más populares, ¿vale? .NET, Java, Python, PHP, C++, Go, etcétera. Además de los IDEs en sí, bueno, pues cada vez es más común que los clientes, bueno, pues nos pidan el All Product Pack, sobre todo porque económicamente sale muy parecido a comprar un par de IDEs. Y bueno, pues puede pasar perfectamente que estemos trabajando con más de un framework a la vez, ¿vale? De hecho, entre las encuestas que se hacen habitualmente a los desarrolladores, esto de trabajar en más de un framework es algo bastante habitual. Y bueno, pues existe esta posibilidad del Product Pack que sale realmente bien, o del .Ultimate, que es lo mismo, pero específicamente para lenguajes y tecnologías enfocados a .NET, ¿vale? Además de eso, sabemos que JetBrains también tiene algunas herramientas que son de trabajo en equipo, como Datalore, que es una plataforma para análisis de datos, pero no como las que vamos a ver hoy, sino más enfocada a equipos, ¿vale? Retrack para
la gestión de proyectos, TeamCity para la integración y despliegue continuo y Kudana para temas de calidad, ¿vale? Pero nosotros hoy vamos a hablar específicamente del área de datos. Y aquí, en la parte que es específica de datos, vamos a ver sobre todo DataGrip, que es la herramienta con la que más enfocada a la parte de desarrollo, ¿vale? DataGrip la vamos a tener tanto como herramienta independiente para trabajar con cualquier o con una cantidad enorme de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, como no SQL. Y además hay un DataGrip también está integrado dentro de los IDEs de JetBrains. Luego está Datalore, que hemos dicho que es una herramienta enfocada al análisis, la visualización, la explotación de datos, pero no de forma individual, sino para equipos. Se basa en cuadernos, ¿de acuerdo? En cuadernos tipo Jupyter, pero tiene además toda una plataforma de conexiones, etcétera, más enfocada y de espacios de trabajo, etcétera, más enfocada a los equipos. Hay otra herramienta muy parecida a DataGrip, que es DataSpell. Es básicamente un DataGrip, pero al que se le han añadido, uno, la IA, ¿vale? El IA Assistant, eh, BigBrain, proporciona eh, integración con inteligencia artificial, con el IA Assistant y con Juni, uno más enfocado a el código, otro más enfocado al proyecto en general. Y dentro de esa oferta, pues tiene lo que es el acceso gratuito, pues un restringido, etcétera, y luego el acceso más profesional, pues que es de pago. Bueno, en casi todas las herramientas podemos optar por tener esta inteligencia artificial, pero en el caso de Dataspell siempre tenemos la IA Pro. Perdón. Em, Tenemos la IA Pro porque para el análisis de datos es realmente útil y soluciona la forma de trabajar con datos de la IA facilita mucho, mucho el trabajo, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto a JetBrains, los IDEs que tenemos disponibles. Segundo. Si nos vamos a el trabajo con bases de datos, ¿vale? Normalmente cada motor de base de datos va a ofrecer una herramienta que es específica de su motor, ¿vale? Con la que se puede desarrollar esas bases de datos. Suelen ser gestores gratuitos, pues Oracle tiene el SQL Developer, PostgreSQL tiene el PGAdmin, SQLite el de browser, Microsoft SQL Server tiene el SQL Management Server. Bueno, todos van teniendo algún tipo de gestor. Mm. Normalmente son gestores que funcionan bien, que tienen bueno, son muy diferentes unos de otros, entonces pues los hay más potentes, más sencillos, que tienen más tiempo, que tienen menos tiempo, etcétera. No hay obviamente una uniformidad, porque aquí estamos hablando de que cada cual, pues imaginaros, ha hecho su gestor y bueno, pues un poco como le ha parecido. Normalmente
vamos a encontrar que estos gestores están obviamente enfocados al motor de base de datos específico para el que se han hecho y no para trabajar con otras bases de datos. ¿Cuál es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una herramienta que está bien si trabajamos con una sola base de datos. Pues bueno, lo tenemos claro y está bien. Si trabajamos con más de una base de datos, vamos a tener que utilizar más de una herramienta. Vamos a tener que aprender cómo es cada una de esas herramientas. Porque, por ejemplo, pues para hacernos una idea, yo ahora, por ejemplo, pues aquí tenemos PLSQL Developer, ¿vale? Pues es una herramienta que está realmente bien para trabajar con SQL, ¿de acuerdo? Podemos optar a bastantes funcionalidades de Oracle, ¿de acuerdo? De las tablas de Oracle, etcétera. Y tengo muchas cosas abiertas y va un pelín lento, pero tiene una forma de funcionar, de trabajar, etcétera, que hay que conocer, ¿vale? Y que es específica para esta herramienta y muy enfocada a lo que sería Oracle. Si tuviera que trabajar, pues algo que según las encuestas que se suelen hacer en las empresas, algo que es muy común y es que hay más de una base de datos, ¿vale? Más de un motor de base de datos en marcha, pues es un poco más incómodo. Aquí, por ejemplo, pues este es el PGAdmin 4 para PostgreSQL, ¿vale? Que también pues tiene sus capacidades, sus mm, bueno, sus herramientas para consultas, para codificar, para hacer la mayor parte de las tareas necesarias con PostgreSQL. Y por supuesto, pues SQL Server Manager en Studio, etcétera. ¿Vale? Este específicamente para SQL Server. Bueno, también voy a ir cerrando cosas porque si no. ¿Vale? Pero como veis, cada uno tiene tiene un, se me ha abierto por aquí, ¿vale? Tiene una forma de plantear el trabajo pues diferente, eh, etcétera, ¿vale? Obviamente, eh, si estamos trabajando con una base de datos concreta y utilizamos una de estas herramientas, pues vamos a tener las funcionalidades principales, ¿vale? Pero también sabemos que si estamos trabajando con más de uno, vamos a tener que hacer una cosa que se valora poco, pero realmente lleva mucho tiempo a los que nos toca trabajar con datos, que es aprender a manejar las diferentes herramientas. Es verdad que las diferentes bases de datos pues tienen muchos tipos de objetos comunes, tecnología común, pero el acostumbrarse a trabajar con una herramienta u otra pues lleva su tiempo. El ser realmente eficaz y productivo en una herramienta u otra pues lleva su esfuerzo. Entonces, si estamos trabajando con más de una base de datos, lo cual sabemos que es bien común, eh, utilizar todo este tipo de herramientas tiene su dificultad.
Y luego, por otra parte, estamos hablando de herramientas que no se integran especialmente bien, vamos, ni especialmente bien ni de ninguna otra manera, con herramientas de desarrollo, ¿vale? Son herramientas que para el administrador de la base de datos puede ser suficiente, pero desde luego para el desarrollador de base de datos suele ser relativamente corta, ¿vale? En el caso de DataGrip, una de las grandes ventajas que tenemos es que en un solo entorno vamos a poder conectarnos, aquí están algunas de las principales, pero en realidad tienen más conectores de los que aparecen aquí, pero con las principales bases de datos y todas van a ser desde el mismo entorno con un, como se decía hace tiempo, look and feel o con una forma de trabajo similar en todos los casos. Obviamente, pues si estoy trabajando con una base de datos Oracle, pues voy a tener unos tipos de vistas materializadas que no voy a tener en SQL. Y si estoy trabajando con MongoDB, pues tendré de hecho, una estructura o una diseño de base de datos diferente a que si estoy trabajando con una base de datos SQL, ¿no? DataGrip entiende esas especificaciones propias de cada caso y podemos perfectamente utilizar todas y cada una de las funcionalidades de nuestra base de datos. No es que haga un mínimo común, sino que cada conector hace que trabajemos completamente con cada base de datos, pero desde el mismo entorno con todas. De hecho, una cosa que es muy cómoda y es que a veces tenemos que eh, integrar, relacionar datos que están en diferentes motores, al tenerlos en el mismo entorno nos lo va a facilitar muchísimo, ¿vale? Esto en cuanto a lo que sería la parte de tener herramientas mm, específicas, ¿vale? O tener una herramienta para todo, ¿de acuerdo? Luego, había comentado al comienzo que también queríamos hablar un poquillo de cuál es el mercado, ¿no? De las herramientas. Aquí, claro, hay dos tipos de herramientas que son muy diferentes. Están las herramientas gratuitas y las herramientas comerciales. Por ejemplo, Visual Studio Code es una herramienta gratuita, ¿vale? Em, yo aquí digo que es la principal herramienta gratuita, aunque por cuota de mercado de Beaver, este que tiene el logotipo del castor, mm, los análisis que dan, los estudios que se hacen, aunque no hay datos oficiales, pero bueno, la mayor parte de los estudios dicen que tiene mayor entrada o mayor despliegue dentro del mercado que Visual Studio Code, pero como herramienta gratuita, porque Beaver tiene una versión comercial y una versión gratuita. Entonces, dentro de lo que son las versiones gratuitas de Beaver y Visual Studio Code, tiene una importante cuota de mercado, ¿vale? Visual Studio Code, lo que ocurre es que es una herramienta eh, está basada en el navegador, en un proyecto bastante interesante de hacer un entorno de desarrollo basado en navegador, es un navegador de hecho, y funciona mediante plugins específicos, pues para tener un plugin para tal o cual lenguaje, para tal o cual motor de base de datos. Normalmente a los administradores de bases de datos, analistas, los diferentes roles que vamos a ver después, no es una herramienta con la que trabajen, porque es una herramienta muy enfocada al desarrollador. Y dentro de los desarrolladores, al desarrollador, sobre todo Microsoft, que al desarrollador.net, ¿vale? Pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque es una herramienta
que tiene una importante cuota de mercado, ¿vale? Luego están las herramientas que son comerciales. De Beaver, en este caso, tendría una entrada dentro del mercado no comercial como herramienta gratuita. De Beaver es un open source que tiene una versión gratuita y versiones comerciales. En todos los casos es open source. Entonces, en el lado open source gratuito tiene una gran implantación. En el lado open source comercial también es importante, pero bueno, no tanto. Hay en el lado comercial otras herramientas que son importantes, pues sería Navicat. Navicat tiene pues todo lo que es importante, sobre todo especialmente para la gente que es administradora, para los DBAs, para los administradores de base de datos. Esto mismo también le pasa a Beaver y le pasa a Toaz. Toaz es una herramienta que, sobre todo para los usuarios de Oracle, tuvo una importante o tiene una importante implantación, si bien, bueno, pues no mm, tan importante ahora, es una herramienta que tiene bastante tiempo y, bueno, pues quizá ha ido quedando un poco más atrás que Navicat en ese sentido, ¿vale? Además estaba muy centrada en Oracle. Bueno, hay este tipo de herramientas. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con estas herramientas? Que no tienen integración con herramientas de desarrollo. No se van a integrar con nuestro... son herramientas que sí tienen un buen enfoque para los administradores, para los DBAs, pero desde el punto de vista de desarrollo, bueno, no es tan interesante, ¿vale? Em, de todas maneras, hay que apuntar que Deviver tiene así, por en general, Deviver y Visual Studio, como herramientas gratuitas, tienen una inserción en mercado importante. Después de las herramientas de pago, según todos los estudios, vendría DataGrip de JetBrains, que es el que vamos a ver, y después Navicat, y luego ya a cierta distancia, pues Toaz, etcétera. ¿Vale? Aunque todas ellas son herramientas que tienen sus ventajas, eh, y sus virtudes bastante interesantes. ¿De acuerdo? En el caso de eh, DataGrip, perdón, em, vamos a tener las dos versiones. Está disponible como un IDE específico, ¿vale? Más enfocado para aquellos que tienen un rol que está más centrado en el dato, no tanto en el desarrollo, ¿vale? Hay gente que desarrolla específicamente, hay roles, obviamente, que sus tareas están relacionadas con el desarrollo específico de base de datos. Entonces, para estas personas, este Data Grip va a venir genial, pero para los roles que están más enfocados al desarrollo, pues desde Java, desde .NET, desde Python, desde JavaScript, desde el lenguaje que sea, va a estar integrado dentro del IDE específicamente para este tipo de desarrollo, ¿vale? Em, ¿Cuáles son los roles y las tareas? Tendríamos que ver ahí cuáles se adaptan mejor, cuáles son los que mejor, eh, qué herramientas son las que mejor se adaptan a cada rol y a cada tarea. Bueno, pues aquí lo primero que hay que decir es que roles relacionados con datos hay muchos, muchísimos. Aquí he puesto los más comunes, pero esto no agota la cantidad de roles que hay relacionados con el trabajo con base de datos. Por tanto,
mm, es difícil cerrarlo. Y luego hay otra dificultad que es aún mayor y que es bien conocida por todos los que estamos en esto. Y aquí seguramente alguno de vosotros dirá para su interior efectivamente así. Y es que ojalá hubiera en cada organización pues un administrador, desarrolladores, analistas, gente de business intelligence. Lo que hay normalmente es gente que asume más de un rol y solapa tareas de administración con tareas de desarrollo, tareas de ingeniero de datos con desarrollador, de analista con business intelligence, de administrador con gobierno de datos. Aparentemente y en la teoría sabemos que son cosas diferentes, tienen objetivos diferentes y tienen tareas diferentes. Pero también sabemos perfectamente que en la práctica no siempre en una organización existe todo este tipo de roles, ¿vale? Muchas veces hay personas que desempeñan más de uno o solapan tareas de un rol con tareas de otro rol, ¿vale? Así que, si bien vamos a hablar de una forma un poco, pues, para entendernos, ¿vale? Pues distinguiendo lo que es un administrador, de lo que es un analista, sabemos que, bueno, que esto en la práctica eh, cambia un poco, ¿vale? Así, por empezar, y vamos solo a ver algunos de los principales, obviamente están los administradores de base de datos. Un DBA es fundamental. ¿Qué tareas se supone que son específicamente de ellos? Todo lo que es instalación y configuración de los motores de bases de datos, pues la gestión de la seguridad, de los accesos que hay, si hay auditorías de las bases de datos, muchas veces, cada vez más, en tema de visualización, o sea, monitorización de rendimientos, de monitorización de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Temas de copias de seguridad, de mantenimiento de versiones y de disponibilidad de motores de bases de datos o de copias, etcétera, etcétera, ¿vale? Mm, obviamente hay herramientas que no vamos a tener ni en JetBrains ni ni en ninguna otra, porque habrá algunas que tengan pues herramientas muy buenas de mantenimiento, pero a lo mejor no tienen un buen sistema de backup o etcétera, o de monitorización, etcétera. Entonces, normalmente se va a trabajar con más de una herramienta, claro. Aquí sí que tenemos nuestra posibilidad de trabajar con DataGrid para hacer la mayor parte o muchas de las tareas que le corresponde al DBA. También, aunque estamos hablando de JetBrains y de sus productos, en el caso eh, de Navicat, bueno, pues sabemos que tenemos una herramienta bastante, o en otro caso, pongo Navicat como ejemplo, enfocada a este tipo de roles, ¿vale? Aquí vamos a mezclar todo un poco lo que es el rol de analista con lo que es Business Intelligence. Alguien me dirá, bueno, yo soy analista, pero no hago Business Intelligence, o lo contrario, efectivamente eso puede ocurrir, pero también sabemos que muchas veces la persona responsable del Business Intelligence hace de científico de datos y el analista y el científico son el mismo, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco todo aquello que tiene que ver
con convertir los datos en información estratégica a base, pues, de interpretarlos, analizarlos, etcétera. Ese tipo de roles, que no solo son estos dos, sino también entraría científico de datos con seguridad, ¿vale? Aquí el tipo de herramientas con el que va a trabajar, obviamente lenguajes SQL y Python son los dos. Hay posibilidad de que según la herramienta pues haya otro tipo de lenguaje, pero vamos, SQL y Python son los dos estándares que son absolutamente necesarios. Y luego hay herramientas como Jupyter Notebooks o los cuadernos de Jupyter que son súper habituales. Por supuesto, tienen que hacer informes, cuadros de mando, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué productos entrarían aquí de forma mm, clara para ayudar en este tipo de tareas? Obviamente, DataGrid y Dataspell. Ya digo, Dataspell sería un poco más allá de DataGrid en cuanto al uso de inteligencia artificial y alguna herramienta que tiene para el tema de BI, para el tema de visualización de datos, pero básicamente serían esas dos. Si estamos trabajando en un entorno de equipo, estaríamos hablando de Datalore. Y si estamos hablando de utilizar este tipo mm, de herramientas dentro de nuestro entorno de desarrollo, pues ya empezaríamos a hablar de los IDEs, pues de PyCharm, de IntelliJ, etcétera, etcétera. Em, Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de este tipo de análisis, el utilizar cuadernos, como los de Jupyter, los notebooks, o unos otros que se basan más o menos en este tipo de notebooks, es una de las cosas más habituales. Y eso mismo, y por supuesto trabajo con Python, decía. Por supuesto en DataGrid, Dataspell, Datalore, todo este tipo de SQL, Python, etcétera, está disponible. Pero además, sabemos que tanto en PyCharm como en IntelliJ podemos tener, por supuesto, proyectos de Python o estar trabajando con Java desde IntelliJ o con Kotlin y además utilizar eh, cuadernos. IntelliJ, de hecho, hace relativamente poco hicimos un webinar en el que mostrábamos los cuadernos de Kotlin, que son cuadernos como los de Jupyter Notebook para el análisis de datos, pero con Kotlin. Se pueden meter dentro de IntelliJ y dentro de un proyecto de desarrollo en el que me conecto a base de datos, etcétera, en Java, ¿vale? Y sin embargo, tener además cuadernos de Python, por ejemplo, dentro de mi proyecto, pues para hacer algún análisis o presentar algún tipo de gráficas o informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si bien todos los IDEs de JetBrains nos van a permitir hacer este tipo de trabajo, sí resaltar que con PyCharm, IntelliJ IDEA, pues tenemos una posibilidad mayor, ¿vale? Bueno, y ya llegamos, vamos a ver la parte ingeniero, pero vamos a avanzar rápido para ver el desarrollo y meternos con el producto, ¿vale? Por supuesto está el ingeniero de datos o algo parecido, que eh, se encarga más que nada de construir y diseñar toda la infraestructura que va a tener con el uso de datos dentro de una organización. Los data warehouse, procesos de ETLs, de dónde extraigo los datos, etcétera, etcétera. No es que haga el análisis personalmente o no es que lleve la administración o el desarrollo, pero sí es la persona que se supone va a dar un diseño eh, coherente a toda la organización, ¿vale? Que muchas veces estamos hablando, ya digo, de que estos tipos de roles se solapan, sí,
Y si, no, por ejemplo, nos fuéramos a la web de JetBrains, ¿vale? Y nos vamos a ver DataGrip, vamos a encontrar que en la información que nos da de su producto, es verdad que el enfoque, sobre todo, es, ya digo, muy de desarrolladores, pero nos va a hablar también de este tipo de de este tipo em, de rol, ¿vale? Y luego, por supuesto, los desarrolladores de software. Es el rol donde Data es más notablemente eh, beneficioso o tiene una cantidad de funciones más interesantes y además tenemos esa enorme ventaja de tenerlo dentro de los IDEs, del IDE que estemos utilizando, los IDEs que estemos utilizando, ¿vale? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con diseñar, desarrollar aplicaciones que relacionadas con datos, que obviamente son una parte muy importante de todas las aplicaciones, sea bien con DataGrip como producto em, específico o individual o bien integrado dentro de nuestro IDE, pues va a ser el que va a cubrir una mayor cantidad de funcionalidades. Y además el tema de que, bueno, eh, lo tenemos para una cantidad de tipos de bases de datos eh, muy grande. Con lo cual, con una sola forma de trabajo, con una sola forma de entender el desarrollo, las herramientas, etcétera, vamos a tener acceso a cualquier tipo de herramienta de base, a cualquier tipo de motor de base de datos, quería decir, y lo vamos a poder hacer o bien desde DataGrip en sí, o cuando estemos utilizando cualquier otra, pues IntelliJ o Go o WebStorm, no vamos a tener que cambiar de forma de trabajar, sino que vamos a seguir trabajando de la misma manera. ¿Vale? Vale, pues si os parece, nos vamos a meter a echar un vistazo a DataGrip. Por supuesto, bueno, lo dejamos para el final, lo de dar las gracias, pero las preguntas, si queréis, en el panel de preguntas y respuestas, ir, eh, bueno, pues subiendo em, preguntas o cualquier consulta que tengáis, pues por supuesto, encantados, ¿vale? Y vamos a ver si podemos ir contestando todo lo que podamos. Ok, aquí tenemos nuestro entorno de DataGrip, pero como DataGrip en sí. Lo tenemos por aquí, muy chiquitito, el iconito. Esto es DataGrip, no dentro de, que luego si tenemos un ratito vamos a ver si podemos verlo, sino lo que es el producto en sí. Una de las ventajas que tenemos es la capacidad de conectarnos contra un número de motores de bases de datos enorme, ¿vale? Son motores de base de datos tanto locales como en la nube. Por ejemplo, por aquí tenemos Amazon, tenemos Azure, ¿vale? En algún sitio, bueno, aquí tenemos también Amazon, etcétera, ¿vale?
el Google Cloud. Bueno, van a ser motores de base de datos, ya digo, tanto instalados en local como en las nubes, ¿vale? La ventaja, aquí por ejemplo tengo una conexión contra SQL Server, contra Oracle y contra Postgres. Veis que por ejemplo esta de Oracle tiene ese puntito verde y es porque, bueno, está activa, por así decir, ¿vale? La conexión. Si nos venimos aquí y vemos los orígenes de datos que tenemos, crear una conexión en todos los casos es muy sencillo, ¿vale? Lo que sí es importante es que además de, por ejemplo, aquí en Oracle le decimos dónde está el servidor, a qué base de datos, con qué tipo de usuarios nos conectamos, etcétera, etcétera. Pero además, en la parte de los esquemas, podemos conectarnos, yo aquí en el caso de Oracle nos hemos conectado a un par de esquemas en concreto, ¿vale? Si desplegamos dentro del Explorer, del Database Explorer, de DataGrip, pues aquí tenemos las tablas, vistas, etcétera, correspondientes a un esquema concreto, ¿vale? Igual nos va a pasar aquí, por ejemplo, aquí en SQL, pues estamos trabajando con este esquema de BO y con las tablas y vistas que haya dentro de ese esquema, ¿vale? Si os fijáis, en el Database Explorer tenemos toda la jerarquía desde el servidor, las bases de datos, esquemas, tablas, dentro de las tablas, columnas, claves, índices, etcétera, etcétera. Vamos a tener casi todos los objetos de base de datos, ¿vale? Que sean importantes, diferentes. Por ejemplo, pues aquí, fijaros que estos son los principales y sin embargo, si me voy a Postgres, ¿vale? Aquí lo que tengo son roles y tengo espacios de trabajo o tablas perdón, espacio de tablas, ¿vale? Que no los voy a tener en SQL, ¿vale? Cada uno sigue teniendo sus especificaciones y su forma de tal, pero el entorno, la forma en que trabajo en cada caso es claramente eh, muy similar, ¿vale? Decía que es importante, si nos venimos a cada una de las conexiones, ver a qué esquemas nos estamos conectando. Por ejemplo, yo dentro de esta base de datos de ventas editorial, solo está conectado al esquema DBO, ¿vale? Si, por ejemplo, me conecto a este esquema de ventas también, ¿vale? Lo aplico. Ahora aquí, ¿vale? Me aparece, bueno, me dice que hay 3 niveles de introspección, ¿vale? Que es la introspección, es este nivel de jerarquía en el que podemos irnos moviendo, de información que nos va a dar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues dentro de la misma base de datos, ventas editorial, tendré los esquemas que me vayan haciendo falta traerme en cada caso, ¿vale? Em, Conectarnos a una base de datos es realmente sencillo y además, eh, bueno, obviamente tenemos que tener instalado el motor, ¿vale? Pero si no tenemos los drivers, automáticamente me va a decir que, oye, no tienes esos drivers, sí, pero te los instalo si te hacen falta. Y nos los va a instalar realmente súper rápido, ¿vale?
algo así, aquí. Bueno, no me voy a complicar con esto, pero veis que aquí abajo, en el momento en que le digamos, oye, quiero instalar MySQL, me va a decir sí, pero de este me faltan los drivers. Si le decimos que lo instale, ¿veis? En un segundo va a tener el driver instalado. Ok, bueno, no vamos a complicarnos más ahí. El Database Explorer lo tenemos aquí a la izquierda y es enormemente cómodo. Podemos limpiarlo, por supuesto. Abajo vamos a tener la parte de servicios, ¿vale? Y aquí a la derecha la parte de ficheros, ¿vale? Em, una vez que tenemos la conexión hecha a cualquier base de datos, perdón, tenemos la capacidad de visualizar los datos, ¿vale? Por supuesto, ir a las columnas, etcétera, si hay índices, no hay índices, etcétera, vistas, lo que sea. Y en la visualización de datos vamos a poder, ¿vale? Em, por supuesto, obtener DLLs, bueno, veremos, hay mucho más que esto, pero bueno, por supuesto, obtener las DLLs. Vamos a poder crear o limpiar filtros para filtrar la visualización de los datos, ¿vale? Fijaros que aquí tengo un where y un order by, pero además dentro de cada campo, de aquí podría entrar y decir, oye, pues quiero ordenar por región o quiero filtrar por, a ver, ¿vale? Es muy sencillo. Aquí, además, podrían seguir incluyendo where, ciudad, ¿vale? Es igual a, ¿ok? Em, ¿Vale? Y ordenado por lo que fuera. O sea, podemos hacer queries, por supuesto, pero para la visualización de datos podemos trabajar como si estuviéramos en una especie de hoja de cálculo, aunque tenemos cosas como el where o el order by, que bueno, pues es una hoja de cálculos con más cosas, ¿vale? Muy cómoda y, ¿vale? Tenemos otra forma de visualización. Fijaros, si tengo aquí el record view, si me voy a una fila, ¿vale? Tengo esta visualización aquí, pues para no tener que me que ir desplazando, etcétera, o porque me resulte más cómodo, ¿vale? Donde también puedo ir trabajando y además tengo la capacidad de estar editando eh, los datos, ¿vale? Eh, por ejemplo, voy a cerrar esto, ¿vale? Y aquí, no sé, pues voy a decidir que este primero, pues cambia de correo y ahora es, ok, fijaros
que el cambio queda ahí y puedo hacer un rollback, ¿vale? Para que no se aplique, porque he hecho modificaciones y finalmente no me gusta. Tengo una cierta seguridad porque estamos trabajando con una tabla de una base de datos, no con una hoja de cálculo. Aquí el tema de los datos siempre es un poco más cuidadoso y solo si al final decido que efectivamente el cambio se va a cumplir, puedo hacer el commit, ¿vale? Y confirmar ese cambio, ¿vale? Para este usuario, de aquí, este primer usuario, ok, y así, bueno, pues asegurarme de que lo estamos haciendo eh, realmente bien, ¿vale? Em, Otra de las cosas que puedo hacer, bueno, hay una parte de coloreado, de opciones de coloreado para las filas, pero otra parte, no vamos a ver una a una todas las funcionalidades, porque entonces estaríamos un siglo, pero una de las otras cosas importantes que tenemos aquí es esta capacidad de crear informes, ¿vale? Dentro eh, de las tablas. Por ejemplo, me vengo aquí a la tabla de librerías, digo que quiero que me cree un informe, pero este no es exactamente el informe que más me interesa. Entonces, me puedo venir, bueno, por supuesto, una vez que he creado el informe lo voy a poder exportar, pero me puedo venir aquí y decirle, mm, vamos a ver, el que quiero en realidad es de tipo columnas, ¿vale? Y en categorías lo que quiero es la región, ¿vale? Y en valores lo que quiero, librería ID me vale, pero no como tal, ¿vale? Perdón, no como librería ID solamente, sino lo quiero como un count, ¿vale? Un count de librería ID. Podría seguir añadiendo grupos, pues no sé, imaginaos que esto en vez de ser región, pues fuera ciudad y lo agrupara por regiones, ¿vale? Por ejemplo, podría decir, oye, aquí quiero ciudad y agrupado por región, ¿vale? Etcétera. Bueno, puedo ir construyendo mi gráfico según, bueno, pues me interese, cambiar la orientación, bueno, meterlo, si en este caso no tendría mucho sentido, apilados, no apilados. Bueno, ir configurando mi gráfico en la medida, ¿vale? Que me interese y una vez que lo tengo, pues me lo puedo exportar, llevármelo a una imagen, pues para meterlo en un cuaderno, en un gráfico, en un cuaderno tipo Jupyter o de los que tenemos dentro de Python, ¿vale? O en un informe de la base de datos o para hacer un reporte, ¿vale? Em, Esta parte de crear informes o visualizaciones de los datos es muy sencilla, es muy cómoda y nos da capacidades de BI, de análisis de datos, etcétera, muy potentes de una forma muy natural, muy rápida, ¿vale? Em, Fijaros, bueno, tenemos más visualizaciones, aquí lo estoy viendo como una tabla, pero podría ver mis datos tipo árbol o tipo texto con un insert to, ¿vale? Por supuesto, esto me lo podría exportar luego, ¿vale? Lo tengo como eh, insert, podría decir que lo quiero como updates en vez de como inserts o con cláusulas where, etcétera, etcétera. Lo podemos em, extraer de la manera que mejor nos venga. Y una vez que mm, hemos trabajado con nuestros datos, etcétera, por ejemplo,
podemos exportar esos datos. Vale, ahí. Ok, tenemos aquí un script con un insert to o into, pero podríamos decir, oye, no, lo que quiero es un Excel. Y ya está, ¿vale? Y me lo va a llevar aquí a donde yo le diga que me lo guarde, ¿vale? O tengo CSVs, TSVs, HTMLs, JSON, ¿vale? Es muy fácil trabajar con este tipo de exportaciones o simplemente decir, me lo vas a exportar a un fichero SQL, ¿vale? Con updates, ¿ok? Súper sencillo. Otra cosa que es muy interesante, fijaros, yo tengo aquí autores. Estamos en Oracle, aquí. Pero aquí en SQL tengo otros autores. Voy a cerrar las librerías, ¿vale? Estamos hablando de que es la misma base de datos. Esto es la misma tabla, perdón, no base de datos. Esto puede ocurrir, pues porque, yo qué sé, en producción tenemos un Oracle, pero en desarrollo tenemos SQL, o, yo qué sé, en la aplicación de CRM hay Oracle, pero en el Data Warehouse lo hemos hecho con SQL y partimos de tablas similares, pero están en servidores y en motores de bases de datos diferentes, ¿vale? Pero fijaros qué sencillo. Yo puedo venir aquí y decirle, quiero que me compares este autores con este autores, ¿vale? Y nos hace la comparación tanto del esquema como de los datos. Fijaros, nos marca las filas en donde hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Pues bueno, aquí en la primera línea, pues que hicimos ese cambio de Gmail o de este correo a este Gmail, ¿vale? Em, podríamos, bueno, separarlo en otra ventana, etcétera, hacer el diff. Podríamos ir conciliando o no conciliando o viendo cuáles son las diferencias. Y en todos los demás, fijaros que cuál es la diferencia. Ya no es de un dato en sí, es de las más parecido a la estructura. Y es porque aquí, en la columna de región, en Oracle lo tengo como nulls y en SQL no son nulls, simplemente son campos que están en blanco, pero no son null. Aquí es un valor, un espacio en blanco, que es muy diferente a un null. Y me lo marca como diferencia. Si hubiera diferencias de estructura entre las tablas más notables, pues porque hubiéramos metido un campo de más en una o en otra, pues por supuesto que también, ¿vale? Pero nos va a marcar todas las diferencias, tanto estructurales como las que tienen que ver con los datos, ¿vale? Muy interesante esto de poder comparar tablas, incluso tablas que son de motores de bases de datos, ya no de bases de datos diferentes, sino de motores de bases de datos diferentes, ¿vale? Pero es más, por ejemplo, una cosa que es enormemente cómoda, interesantísimo, es que puedo copiar tablas de un lado para otro, ¿vale? Por ejemplo, estas librerías de Oracle que hemos estado viendo antes, ¿vale? Voy a cerrar estos autores, ¿ok? Em, Realmente aquí puedo acceder lo mismo, ¿vale?
me lo podría llevar exportarlo a un fichero de tipo datos o, pero fijaros, aquí puedo no solo exportarlo a un fichero, ¿vale? Sino hacer copiar la tabla A y le voy a decir a dónde quiero copiar la tabla. Por ejemplo, podría, voy a copiar esta tabla no en un fichero, sino que aquí en el esquema, ¿veis? No está especificado, pero le puedo decir, oye, quiero que me la lleves a Postgres y me la copies aquí. O, por ejemplo, a SQL y me la copies la tengo en ventas, pero no la tengo en DBO, pues en DBO. ¿Vale? Ay, un segundito. Ok. Obviamente, los tipos pueden tener cambios al cambiar de motor de base de datos. Y yo aquí voy a poder ir eh, utilizando el mapeo que hace de tipo él de forma automática, ¿vale? O decirle, no me lo mapees, o cambiar, o decidir que hay columnas que no quiero mapear, ¿vale? Por supuesto, podría ir resumiendo la base de datos o quitando partes, ¿vale? Si, por ejemplo, hay valores que no hay manera de convertir a null, pues, o sea, perdón, hay valores que no puedo convertir o que no hay manera de convertir claramente, que me los deje como null, etcétera, ¿vale? Puedo ir ajustando. Puedo ver la DLL de la creación y, bueno, pues una vez que lo tengo en el esquema, ¿vale? Mm, ¿Veis qué rápido y qué sencillo? Tengo aquí ahora, dentro de DBO, lo tenía aquí, pero bueno, dentro de DBO me ha copiado la tabla de la base de datos de Oracle a SQL en un momento bastante bien. Hombre, puedo venir y hacer modificaciones de la base de datos. Por supuesto, yo podría venir aquí y decir, oye, quiero modificar esta tabla, ¿vale? Y ver que efectivamente cada una de los tipos que me ha venido es el que yo quiero. Aquí me ha puesto un decimal con 38, a lo mejor yo lo quería con mm, pues un entero, ¿vale? Me gusta más que el ID pues sea un entero y que sea un identity, ¿vale? Ya puedo yo ajustarlo, porque claro, aquí estoy hablando de SQL y aquí estaba hablando de Oracle. Si me vengo aquí, ¿vale? Él es un number que es perfectamente correcto, ¿vale? Un number not null, etcétera. em, Dentro de Oracle no está como identity, podría decirle que sí, que quiero que sea identity, etcétera, etcétera, o no, tiene aquí su clave, ¿vale? Pero bueno, aquí puedo venir y hacer las modificaciones. Por supuesto, voy a poder venir y decidir, oye, quiero aquí meter una primary key, ¿vale? Que va a ir a librería ID.
¿vale? Y quiero una, no sé, aquí foreign ski, pues no voy a meter, pero, ¿vale? Podríamos ir modificando la tabla de la forma súper sencilla, ¿vale? Hemos hecho que no se podía definir primero aquí, pues porque, bueno, habría que más detalle, ¿vale? Sí, aquí está. Ujú. Bueno, ok. Em, Fijaros que, por supuesto, dentro de la jerarquía de objetos de las bases de datos, aparte del servidor, de- de la base de datos en sí, los esquemas, tablas, etcétera, yo puedo ir creando, desde aquí ya podría crear, eh, ¿vale? Podría crear una nueva conexión, ¿vale? No tendría mucho sentido quizás. Desde aquí ya podría empezar a crear bases de datos, ¿vale? En el siguiente nivel del esquema, dentro de ese motor, crear una nueva base de datos de SQL o de lo que fuera, ¿vale? ¿Vale? Dentro de, por ejemplo, este esquema, puedo, bueno, aquí tendría situaciones un poco diferentes porque, por ejemplo, aquí podría crear, ¿vale? Un nuevo usuario, asignarles o una, etcétera. Bueno, según el trabajo de la base de datos, tengo toda la capacidad de, además de, por supuesto, hacer los cambios necesarios sobre mis esquemas, mis eh, conexiones, etcétera, ir creando todos y cada uno de los objetos según el nivel, ¿vale? En el que estoy situado. ¿Ok? Y siempre podría crear nuevos ficheros de query, etcétera, etcétera. ¿Vale? Em, Codificar aquí, además, obviamente, si yo le digo aquí a cualquiera de estas opciones que quiero crear no sé, una tabla, aquí pues dentro de nuestro Oracle, ¿vale? Mm, yo qué sé, por ejemplo, cualquier tontería, no es importante. Em, ¿Vale? Bueno, fijaros que ya aquí, bueno, me había dado un... em, puedo empezar a trabajar sin tener que codificar, pero todo lo que voy haciendo, ¿vale? Lo vamos teniendo en código de forma muy súper fácil, sencilla, ¿vale? Em, ¿Ok? Estás aquí. Y trabajar con estos, una vez que vengo aquí, pues ahora quiero volver a crear otra columna, ¿vale? Em, mm, ¿vale? Y em, presiones, etcétera, ¿vale? Todo lo que me haría falta, ¿vale? Em, por ejemplo, vamos a meter,
Mm, sí, artículo, por ejemplo. Vale. Y sobre esto, ok, vamos a crear una foreign key, ¿vale? Para, yo qué sé, títulos, ok, donde vamos a juntar este artículo ID que con título, con categoría ID. No tiene sentido, bueno, con título ID, ¿vale? Fijaros que es súper fácil ir desarrollando, pues creando una tabla con sus campos, etcétera. Me va facilitando el código, ¿vale? No hemos creado una secuencia ni falta que nos hacía, ¿vale? En principio. Y ir aplicándolo. mm, He puesto una longitud no válida, pero bueno, me dice que lo arregle con la IA luego. Ahora ya no, ¿vale? Espera un segundito. Bueno, da igual, algo he hecho por ahí, pero no voy a perder el tiempo en verlo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es súper sencillo estar trabajando aquí para crear sin código, pero por supuesto también podemos, si tenemos nuestros mm, script con código, ¿vale? Ejecutarlos, trabajar con ellos. Escribir código aquí es además, tenemos la facilidad de que, bueno, JetBrains es bien conocido eh, porque tiene unos editores de código realmente potentes, ¿vale? Y aquí el completado de código es clarísimo, pero fijaros que, por ejemplo, en cada momento nos va diciendo em, si hacemos cualquier cosa, nos va dando indicaciones sobre qué acciones debemos tomar. Por ejemplo, esto me va a dar un error porque he comentado el group by, ¿vale? Y nos va a dar toda la ejecución, casi el plan de ejecución de la consulta, el error, ¿vale? Nos va a proponer que lo arreglemos con la IA o que nos explique la IA con más detalle, el asistente de IA, ¿vale? Con más detalle qué es lo que está pasando. Tenemos aquí nuestro asistente, ¿vale? O, bueno, una vez que lo hayamos arreglado, etcétera, por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas en nuestro script, ¿vale? Por supuesto, tiene resaltado de código para facilitar la visualización, ¿vale? Tiene la capacidad de que le digamos que queremos que nos explique el plan de ejecución, ¿vale? Pues para ver rendimientos, si cambiamos la codificación para que simplifique ese tipo de ejecuciones, etcétera, etcétera. Pero si nos metemos, ¿Mm? ¿Mm? Fijaros, que a ver, esto, no, esto es creación de... ¿Mm? Vale, fijaros, por ejemplo, esto es un script que él directamente nos proponía em, y en todo el código que vayamos encontrando vamos a encontrar estas bombillitas bien amarillas para las sugerencias, bien rojas para los errores, ¿vale? Que nos van a ir facilitando o dando consejos. Por ejemplo, si
Vamos, que queremos crear un query, ¿vale? En todo momento y si hacemos control barra, nos va a ir facilitando. Veis que la bombillita roja ahora me dice, oye, con esto no se ejecuta. Vale, acabamos de empezar, ¿vale? Perdón. Ok. Esto, en principio, me dice, oye, aquí hay un cambio en el dialecto, ¿vale? Fijaros, bueno, estamos en venta editorial, podemos cambiar de base de datos dentro de este motor, ¿vale? Y si yo ejecuto esto va a funcionar de todas maneras, ¿vale? Veis que aquí tengo el resultado de la ejecución, ¿ok? Dentro a ese resultado, por supuesto, le puedo meter gráficos, recargar, que me que fresque, que me cree nuevos campos, de nuevas filas, perdón, ¿vale? Que ver cambios pendientes de hacer el commit, etcétera, etcétera, ¿vale? Filtrar, buscar. Puedo trabajar con el resultado de forma muy potente, pero además, fijaros, en el mismo momento en que yo empiezo a escribir, él ya me ha ido ayudando. Pero además, yo, por ejemplo, voy a decir, ¿qué me propones para esto? Y me dice, oye, pues mira, una es que estos son los campos que tienes realmente en esa tabla, ¿vale? Podrías expandirlos, ¿ok? Pues porque a lo mejor así te es más fácil em, trabajar mejor. Otra cosa es que, por ejemplo, para este campo en concreto que me propones, pues me dice, oye, mete el identificador. Y aquí, por ejemplo, me dice, pues hombre, podrías convertir esto en un subquery, ¿vale? Donde hagas un select de todo y luego cojas y hagas un select de código de autor, etcétera. Bueno, me va haciendo propuestas y me va facilitando el crear un código pues más interesante. Por ejemplo, identificadores, ¿vale? Eh, aquí, ahí me da un poco igual, pero aquí sí que sería más interesante para meter el esquema, ¿vale? Él me va a estar dando, bueno, o me da esta sintaxis, ¿vale? Me va a estar proponiendo mejoras o sugerencias constantemente para crear el código. Y ese código además me va no sé cómo decir, a resultar más limpio, más legible, ¿vale? En la medida en que yo vaya aplicando ese tipo de sugerencias o no, pero bueno, en muchos casos sí me va a mejorar y me va a facilitar su lectura. Y en otros casos, por ejemplo, me puede facilitar un mejor rendimiento al mejorar la forma en que escribimos el código para que el plan de ejecución de una consulta, por ejemplo, al ser diferente, pues sea un poquito más eh, mejor, ¿vale? O en algunos casos, por ejemplo, me va a proponer que aquí, pues, haga conversiones de tipos, etcétera, etcétera, que a lo mejor digo, bueno, no me interesa realmente hacer esto, ¿vale? En estos casos de aquí sí me interesa y además me hace falta para obtener las estadísticas, ¿vale? Pero bueno, en todos los casos él me va a ir haciendo este tipo de sugerencias, ¿de acuerdo? Y fijaros que si nos vamos aquí a Settings, dentro de las bases de datos, ¿vale? Va a utilizar
puedo decirle que no, ¿vale? Que no me utilice ningún dialecto de SQL. Sabéis que, bueno, pues existe el SQL estándar y luego cada motor de base de datos implementa su propio dialecto, pues para añadir mejoras, cosas, etcétera. En realidad podríamos decirle, oye, mira, yo a Postgres quiero que le pongas el dialecto de Oracle, porque realmente yo me manejo mejor con PLSQL y yo sé que, bueno, que es bastante compatible. En otros casos igual lo que hago es cometer una barbaridad, ¿vale? Pero hay casos en los que obviamente es bastante compatible. Bueno, podemos trabajar con esos dialectos, ¿vale? Aquí estoy creando, o podemos crear, modificar, etcétera, tanto con código como con las herramientas que tengo. Pero fijaros que además hay una herramienta que es súper cómoda y mucho más potente a la hora de diseñar bases de datos o crear tablas, ¿vale? Fijaros que, bueno, en cada paso yo le puedo pedir que me dé información o que me dé em, mm, a ver, lo tenía por aquí, me acuerdo ahora mismo, bueno, que me dé la información o me dé un resumen, por ejemplo, de esta, a ver, aquí, perdón, la documentación rápida, ¿vale? Que, por ejemplo, ¿veis? Aquí, bueno, me da un nivel, pero si me vengo aquí, ¿veis? Me aparece, por ejemplo, en este motor, es de tipo Oracle, me da versiones, me dice el contenido que tengo, las tablas, todo dentro de este. Esto me lo puedo llevar a una página, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y tener toda la información, etcétera. Eso está bien. Pero, además, obviamente, trabajar con diagramas de bases de datos, y es una herramienta de diagramas de bases de datos más que potente, bastante cómoda, ¿vale? Es, eh, por decirlo, mucho más cómodo y más fácil, seguramente, que ninguna otra forma de trabajo, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, aquí, ¿veis? Tenemos diferentes formas de eh, representar o ordenar, ¿vale? Los gráficos. Podemos ir generando, creando, etcétera, cualquier tipo de modificación dentro de una tabla. Bueno, por supuesto, siempre nos va ofreciendo los scripts, ¿vale? Pero podemos ir eh, manejando el contenido, aplicándolo, borrando, modificando, o por ejemplo, creando, vamos a coger uno más pequeño, por ejemplo, este, ¿vale?
para acabar antes. ¿Veis? Cuando estamos trabajando con el diseño de una base de datos, esto es enormemente cómodo. Y aquí sí que podemos ir metiendo y añadiendo nuevos objetos de bases de datos, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a cambiar la vista, ¿vale? Vamos a ver solo las claves, vamos a ver todo, ¿vale? Con campos, con todo, etcétera. Podemos meter aquí los comentarios, ¿ok? Em, Aplicar diferentes mm, formas de graficar, ¿vale? Em, Tenemos toda la configuración del diagrama, ¿ok? Tenemos muchas herramientas, no vamos a ir viendo una a una, ¿de acuerdo? Em, si le digo que, por ejemplo, quiero crear una nueva tabla, fijaros que se nos abre el mismo editor que teníamos antes. Yo qué sé, a ver, autores, títulos, categorías, pues, yo qué sé, pues, no sé, direcciones, ¿vale? Columnas, pues, y de dirección, vale, not null, identity, ujú, ok, no tiene problemas, ok, otra que sea calle, char, eh, bien, vale, yo qué sé, y autor, autor, esto, mm, a ver, ¿qué más da? Pues también lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a meter una clave primaria. Vale. Y una secundaria. Ok, bueno, una vez que lo tenemos todo, tenemos aquí el script. A ver, ¿dónde está? Vamos a decirle a esto que refresque. Ujú. A ver, ¿dónde hemos metido las direcciones? Aquí ya lo tenemos. Vale. Y es una forma súper sencilla de ir trabajando con el diseño de base de datos. Muy visual, muy clara, muy potente, ¿vale? Podemos ir editando
las conexiones, los links, los enlaces, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, hacer básicamente casi todo lo que necesitemos, ¿vale? Mm, no vamos a descubrir ahora lo que es el modelado de base de datos utilizando diagramas, pero es que es de las cosas más cómodas y fáciles a la hora de trabajar con cómo nos está quedando una base de datos, cómo la estamos diseñando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. Em, Otra cosa es cuando importamos, hemos visto que podemos copiar datos de un motor a otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra cosa, por supuesto, es cargar datos desde eh, importar datos, ¿de acuerdo? Pero desde ficheros, ¿vale? Traerse desde un CSV, desde un Excel, desde lo que sea, ¿de acuerdo? Hacer un bulk de un insert de todos los registros que haya en ese fichero, o de todos los posibles registros que haya en ese fichero, lo podríamos, eh, este, por ejemplo, proveedores CSV, llevárnoslo, cambiarlo, decir, oye, que no, que esto no viene aquí, que va aquí, ¿vale? O incluso decir, no, no, que me estoy equivocando y esto va, ¿vale? Aquí, a Postgres, SQL, a este esquema, ¿de acuerdo? Em, por supuesto, aquí tengo columnas de un CSV, ¿vale? Y por lo que veo aquí en la previsualización, esas columnas no tienen nombre. Yo aquí, además de darle un tipo, podré decir que esta columna es pues el ID, ¿vale? Perdón, el ID, no está, no está. Mm, info, mm. Bueno, hacer las modificaciones, ¿vale? Y traerme los datos, cargar en una base de datos, ¿vale? Aquí, no sé por qué he hecho esto es una tontería. Bueno, da igual. Em, Hacer la previsualización o ver el DDL que vamos a generar para esa, ese fichero que nos vamos a traer, ¿vale? Em, y refrescamos esto, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos por aquí. He creado ahí un par de columnas tontas. Vale, entonces, bueno, cargar ese tipo de ficheros y darles formato de tabla también es súper sencillo, no tiene mayor tema. ¿Ok? Bueno, como vamos muy mal de tiempo, vamos a echar un vistazo rápido a lo que sería, por ejemplo, dentro de PyCharm, que decíamos que es un entorno de desarrollo, en este caso es para Python, y en este tipo de IDEs tenemos, fijaros, DataGrip metido, ¿vale? Aquí
no tengo por qué meter las mismas conexiones, obviamente. Aquí, por ejemplo, está esta de Oracle y esta de SQLite, ¿vale? Em, Cargar aquí una conexión nueva es exactamente igual que en el otro lado, es súper sencillo. eh, Podemos ver cómo lo hemos hecho en el otro lado y copiarlo, etcétera. Lo mismo, si no tuviéramos el driver, nos lo va a cargar de forma inmediata, ¿vale? Em, Tenemos cuadernos en donde podemos hacer una conexión, por ejemplo, aquí tenemos dos cuadernos, uno con una conexión. A ver, ah, ¿vale? Nos ha hecho esta parte que es el importar el Oracle de Beyer, bueno, y esta parte para coger los passwords, ¿vale? En los cuadernos, una de las cuestiones es que podemos meter celdas con código, con Markdown, que es texto que puede formatearse, ¿vale? Pues para meter explicaciones o hacer un cuaderno propiamente dicho. Por ejemplo, tenemos un sistema de codificación para darle formato, ¿vale? Em, ok, pero no es este, no es este, a ver. Bueno, ahora no me acuerdo por qué no me coge esto así, pero bueno. Vale, tenemos la posibilidad de meter texto, podemos la posibilidad de generar código utilizando la IA, podemos meter SQL directamente, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, bueno, aquí utilizo la conexión a Oracle, que es utilizar el Oracle tenemos que meter el usuario, password, lo que es las parámetros de la cadena de conexión, luego generar un cursor, ¿vale? Para que pueda ir navegando por la tabla, ¿vale? Con la función execute ejecutamos cualquier sentencia de SQL, ¿vale? Em, Podemos utilizar esto que es Python o podríamos meter eh, un código en SQL directamente, ¿vale? Y luego bueno, aquí le decimos al cursor que con fetchall me traiga todas los objetos que hemos obtenido en la consulta y luego que me los printe, ¿vale? Me pide el password, que es lo primero, ¿vale? Como estamos en Oracle, creo que es este, ¿vale? No, no es ese. El password de Oracle es este, ¿vale? Y me trae todos los objetos que tenemos dentro de esta tabla categorías, ¿ok? De Oracle, que es esta de aquí, que es la que hemos visto antes, etcétera, ¿vale? Tengo todas las capacidades que teníamos antes, eh, exportación, de trabajo, de crear gráficos, etcétera, en DataGrip, pero dentro, y bueno, puedo ir haciendo consultas, y luego aquí el commit, el close y tal. Igual que hago esto, podría aquí meter una sentencia SQL para bien generar data frames o trabajar con las diferentes bases de datos, ¿de acuerdo? Em, Esto es lo mismo, pero aquí importamos el ODBC
para SQL y también Pandas, que es una de las librerías fundamentales para el trabajo de análisis de datos con Python, ¿vale? Si lo ejecutamos, pues vale, pues ya está. Como siempre, en todos los casos me va a ir dando opciones de mejora o sugerencias, ¿vale? Lo mismo, le damos la cadena de conexión. Fijaros que yo aquí, el driver, le digo que este driver, pero ya está el 18, o sea, aquí podría poner 18 en vez de 17, según el driver que tengamos, ¿vale? Mm, Desde hace ya algún tiempo, en las últimas versiones de SQL Server, por ejemplo, si no estamos utilizando un certificado, es mejor añadir el Trust Server Certificate Yes, que corresponde a que cuando hacemos la conexión, que la haga de forma segura. Bueno, pues ejecutamos, me pide el password. Ok, lo ha hecho todo bien, porque este password sí era. Y ahora ya, como hemos importado pandas, ¿vale? Podemos pedirle a pandas que eh, haga una conexión a títulos y me muestre la cabecera, o sea, los 5 primeros títulos, 5 primeras filas, ¿vale? Lo ejecutamos. Bueno, aquí me da un aviso serio diciendo, oye, esto lo hemos ejecutado, aquí están las 5 primeras filas, ¿vale? Podríamos cambiarlo y decir que, bueno, yo tengo 10 por defecto, pero que fueran 5 o 100 o las que fueran, meter gráficos, etcétera, etcétera, crear a continuación todo el tema de informes, gráficos, filtros, lo que fuera que mm, eh, nos sirviera para análisis de datos, pero aquí tengo una advertencia, me dice, oye, muy seriamente planteate utilizar SQL Alchemy, que es otra librería que es muy famosa de Python, ¿vale? Para hacer conexiones a Panda de base de datos con SQL mucho más, bueno, pues más, mejor hechas, ¿vale? Fijaros que obtengo este tipo de consultas como tablas, es lo que hace eh, Pandas, convertirme este data frame, ¿vale? También, por supuesto, simplemente podemos traérnoslo como ejecutar una consulta y recorrer luego esa consulta y que nos vaya imprimiendo cada una de las filas, ¿vale? Que es esto que vemos aquí abajo. Y bueno, luego hacer un commit y un close de tal. Eh, lo dicho, podríamos decirle, oye, aquí, no sé qué tengo aquí. Bueno, pues esto, por ejemplo, quiero crear una sentencia SQL directamente sobre mi conexión, ¿vale? De esta base de datos de SQLite que tengo establecido, ¿vale? En vez de que me crees un data frame de pandas, un SQL directo sobre esto, ¿vale? Tal from, ¿vale? Y aquí tendría la consulta sobre esa conexión que teníamos hecha. Me la va a salvar en esta variable, ok, este resultado, que es solamente un registro, pero ya lo tendríamos también como mostrado como tabla, etcétera, etcétera. O sea, el trabajo con esto es realmente cómodo. Otra cosa muy interesante aquí es que, por ejemplo, mm, mirar, aquí tenemos un fichero, ya no es un cuaderno, sino es un fichero de Python que podemos ejecutar, ¿vale? Pero aquí estamos utilizando NumPy. NumPy es una librería numérica de Python súper famosa y Matplotlib también para la parte de gráficos. No tengo importadas las librerías,
veis que me sale ya diciendo, oye, instala este paquete porque no está, ¿vale? Bueno, más obvio imposible, me está diciendo ya que lo instale. Pero si yo, por ejemplo, ejecuto este fichero, ¿vale? Lo ejecuto entero, obviamente, no, me he ejecutado uno que no era. Mm, perdona, esto fuera. ¿No? No, está ejecutando otro fichero, perdón, se ha quedado ahí. Ejecuto, no este no, el current, ¿vale? Si ejecuto este fichero, obviamente me va a dar este error, me va a decir, oye, es que esa librería no está instalada, ¿vale? Pero fijaros que aquí directamente ya me ofrece instalar, ¿vale? Si yo me vengo aquí, ay, ¿veis? Ya lo está descargando, me la está instalando y en un momento él se ha encargado de toda la parte de, igual que hacía con los drivers, ¿vale? Ya está instalado el paquete, ahora está actualizando, etcétera, ¿vale? Ahora ya, de hecho, entiende mejor todo y me da estas explicaciones, me empieza a poder proponer, ¿vale? Aunque todavía está en ello, pero es súper cómodo que todo lo que va haciendo falta, drivers, librerías, etcétera, ahora ya está listo, ¿vale? El propio IDE me lo va facilitando, ¿vale? Ahora ya tengo Maplo Library, puedo ejecutarlo sin problema, las dos gráficas, eh, bueno, ¿vale? Entonces, tenerlo dentro del entorno es enormemente cómodo. Hemos hablado de varios productos y ahí quería haceros algún comentario, ¿vale? Em, hemos hablado de DataGrip, pero también hemos hablado de DataSpell, de, de, por ejemplo, los cuadernos de Kotlin, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si venís al canal de YouTube de Danisoft, fijaros que hace poquito hicimos este tema de análisis de datos con DataSpell, ¿vale? Hace 3 meses. Podéis verlo, bueno, hay otros por aquí, etcétera. Este de utilizar la IA con DataGrip. Vale, hace poco hicimos uno, que es el de los cuadernos, los Kotlin Notebook, que son los cuadernos que se utilizan como los cuadernos de Python típicos de Jupyter, pero utilizando el lenguaje Kotlin desde IntelliJ, IntelliJ IDEA, ¿vale? O mm, utilizar Python dentro de IntelliJ IDEA, ¿vale? Este ya tiene algún tiempo. Bueno, este es de características generales de IntelliJ. Este se refiere a entornos de Python en general de JetBrains. Aquí se ve Datalore, eh, PyCharm, IntelliJ IDEA, etcétera. Datalore es muy interesante si es para trabajo en equipo. Entonces, nada, simplemente recordaros que ahí tenéis mm, algunos recursos, ¿vale? Que pueden ser de interés. También quería comentaros, aunque todavía no está absolutamente cerrado, que en abril, el 22 de abril, va a haber una feria en Madrid sobre IA y datos. IA y datos son dos cosas que siempre van unidas. Todas las empresas, consultoras, expertos, etcétera, que están trabajando con la IA de forma seria, comentan que el primer paso es tener datos
bien preparados. Si no tienes los datos bien preparados, eh, vas a alimentar a la IA de algo que no te va a servir para nada. El primer paso es datos bien preparados. Bueno, va a haber una feria en Madrid muy interesante, ¿vale? Y va a ir JetBrains y con nosotros, ¿vale? Vamos a ir juntos. Habrá un pequeño stand de JetBrains allí. Bueno, stand, no son stand, lo que ponen son como unos sitios donde están algunos patrocinadores, pero donde la gente se puede con la pantalla, bueno, una especie de pequeño stand donde podemos atender a la gente y charlar y bueno, ahí estaremos, ¿vale? Y bueno, pues lo estamos cerrando, todavía no está completamente cerrado, pero en abril, eh, si tenéis un rato y estáis cerca de Madrid, puede ser muy interesante y si queréis pasaros a vernos, pues genial. ¿Vale? Bueno, bueno, se nos ha echado el tiempo, pero es que con estos temas y he ido saltándome todo lo que he podido, pero es que con estos temas es complicado, ¿vale? No alargarse, ¿vale? Si tenéis alguna consulta, por supuesto, o me la podéis subir ahora al panel de preguntas y respuestas, ningún problema, ¿vale? O si queréis podéis enviar correos tanto a info@ledit como info@danisoft o poneros en contacto con nosotros por teléfono, por supuesto, ¿vale? Y enviarnos las consultas, los temas que tengáis de producto, de cualquiera de los productos que haya de JetBrains, tanto de IDES como productos de trabajo en equipo, como productos específicos para el tema de base de datos, o bueno, los temas técnicos de productos, etcétera, que os hagan falta, por supuesto. Y bueno, mientras veo si viene alguna pregunta, porque suele tardar un poquillo, que a veces nos ocurre que cerramos y luego es cuando llegan las preguntas, ¿vale? Perdón. Pero mientras llegan estas preguntas, comentaros mm, que si queréis, bueno, que por supuesto eh, eh, podéis subirnos consultas al correo, etcétera, etcétera, que estamos enviando un boletín con información de forma más o menos mensual sobre JetBrains y son boletines bastante interesantes porque contienen artículos de gente de JetBrains, artículos algunos realmente muy buenos, contienen tutoriales, ¿de acuerdo? No sé si los habéis recibido, los recibís, obviamente los reciben los suscriptores, si no estás suscrito no los recibes, ¿vale? Mm, eh, pero ya os digo, hay enlaces a tutoriales, enlaces a artículos, enlaces a novedades, ¿vale? Sabéis que los productos de JetBrains suelen tener releases, además de lo que es la versión completa del producto, pues suele tener releases cada trimestre aproximadamente. Entonces, si necesitáis ver un poco las novedades que trae cada release, etcétera, también hay enlaces a los vídeos que vamos publicando en el canal de YouTube y a los webinars que estemos haciendo, que vayamos a hacer, ferias, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía, este tipo de boletines los enviamos a los suscriptores, obviamente, no se puede enviar a gente que no sea suscriptora, pero si no lo estáis recibiendo, bueno, pues una idea y estáis interesados en los productos de JetBrains, ¿vale?
pues una muy buena idea es suscribiros. Eso se hace a través de la web. Simplemente es pedir información de cualquier cosa. Más información. Pues sale en casi en cualquier artículo, sale un suscribirte, ¿vale? Y explicas un poco qué es lo que quieres, a qué quieres suscribirte, qué es lo que quieres recibir, ¿vale? Porque igual te interesa todo o te interesa solo temas de programación o de datos o lo que fuera, y así recibís el boletín. O si no queréis complicaros, mandáis un correo a info@danisoft y decís, oye, que me interesaría suscribirme al boletín de JetBrains o al que sea, ¿vale? Para recibir la información. Así que, nada, está disponible y puede ser muy, muy interesante, ¿vale? Ok, pues nada, por último ya, que van a ser las 2 y hay que irse a comer. Pues daros las gracias por haber asistido y haber estado este buen rato. Al final se ha hecho un poquito más largo de lo que... Fijaros que solemos hacerlo de una hora, yo dije hora y media porque hay mucho que hablar y aún así se nos va el tiempo. Pues nada, agradeceros que hayáis aguantado hasta el final y que hayáis estado hoy por la mañana pues echando un rato a lo que hace DataGrip y las herramientas, los IDEs de JetBrains con el tema de bases de datos. ¿Vale?